¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué significa hacer a los Estados Unidos grande otra vez? Eso es lo que dice el presidente Trump. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan aquí en El Salvador el doctor Félix Ulloa, él es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y también es un ávido lector de la política de los Estados Unidos. También nos acompaña don Eduardo Calix, él es vicecanciller o ex vicecanciller de la República. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias. Bueno, es importante que toquemos este tema porque nuestra economía es una economía remesera. Más de 4.000 millones de dólares nos llegan desde los Estados Unidos gracias a nuestros hermanos lejanos, cercanos, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar contigo, Eduardo, porque cuando el presidente Trump habla acerca de hacer América grande otra vez, ¿cuál es tu primera lectura acerca de estas palabras? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Carlos. Y un saludo aquí a nuestro amigo. Y quisiera decirte que ese eslogan que Trump en su momento utilizó durante toda su campaña es el que le dio muy buen resultado para aquellas personas que en su momento han perdido toda esperanza, perdieron toda credibilidad del sistema de los Estados Unidos, precisamente porque fueron personas que año con año permanecían marginadas de la economía, marginadas de los beneficios que en su momento Estados Unidos obtuvo, precisamente con una era posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente la que la hizo una superpotencia a nivel global. Claro, en el mundo a donde en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, habían superpotencias, habían quedado muy divididas precisamente las fuerzas a nivel mundial, no habría globalización y pues por supuesto de tener una guerra donde todo el mundo estaba en recesión, entró la producción, entró la manufactura, empezaron a crearse empleos y por supuesto la economía de Estados Unidos creció a nivel global de una manera vertiginosa. Por supuesto, ahí la mayoría de los norteamericanos tenían empleo, tenían trabajo, vivían una condición de vida mejor y poco a poco, a través de lo que ha sido la puesta en marcha de la globalización, esas manufacturas se fueron a lugares cada vez más baratos para producir, a donde los tratados de libre comercio también diversificaron la mano de obra y mucho de la inversión interna en los Estados Unidos voló hacia otros lugares a donde era más fácil y más barato producir. Es ahí a donde él precisamente le pone el dedo a la llaga y le dice al norteamericano común que quedó en ese desempleo, en ese abandono: yo voy a volver a crearles a ustedes fuentes de empleo, voy a volver a crearles a ustedes condiciones de vida mejor. Y fue el eslogan que en su momento él utiliza para volver a decir: vamos a volver a hacer América grande una vez más. Ok, antes de ir contigo, Félix, quiero que escuchemos algo que es un fragmento del discurso del presidente Trump el pasado viernes, para que escuchemos en su viva voz, digamos, y con un traductor, qué fue lo que le estaba transmitiendo al mundo y a los estadounidenses. Ya escuchemos. A partir de este día, una nueva visión va a gobernar a nuestra patria. A partir de este día, va a ser solo. Primero Estados Unidos. Primero Estados Unidos. Cada decisión sobre comercio, en impuestos, en inmigración, en asuntos extranjeros, se tomará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y para beneficiar a las familias de nuestro país. Tenemos que proteger nuestras fronteras de los problemas de otros países que se roban nuestras compañías y destruyen nuestra fuerza laboral. Bueno, ese fragmento del discurso de primero los Estados Unidos y vamos a considerar primero los intereses de los Estados Unidos da la impresión de estar escuchando cuando uno de repente
lee los discursos de algunos de los presidentes republicanos de la época de entre 1910 al 20 o del 20 al 30 antes de Roosevelt, que son renuentes de ver hacia el exterior, sino que están viendo siempre hacia el interior de los Estados Unidos, quizá comportándose como verdaderos republicanos, contenidos dentro de las fronteras de su propio país. Claro, y mira lo que llevaron la gran recesión de 1929, justamente por esa visión, y que hubo que hacer todo el esfuerzo de Franklin Delano Roosevelt con el New Deal para sacar a los Estados Unidos de esa recesión de finales de los años 20, en 1929 al 31, que fue terrible para la economía de los Estados Unidos. Pero si tú ves, esto que anuncia como nueva era ha tenido un eco ya inmediato en las extremas derechas europeas. Acaba de haber una reunión en Alemania, en la confluencia de los dos ríos, que se llama la esquina alemana, de los líderes de ultraderecha de Alemania, de Francia, de Bélgica, de Italia, hablando ya de esta nueva era. Es decir, el riesgo que trae un discurso de este tipo, bastante populista, bastante incendiario, es que carecen de contenidos programáticos, porque cuando te dice una América grande de nuevo, vamos a hacer América grande de nuevo, no te define a qué se refiere, justamente a esos periodos entre las dos guerras o el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos no es el mundo entero, apenas es un 5% de la economía global, y por lo tanto plantearse volver a una situación de un proteccionismo, que es lo que se perfila por su política de eliminar o revisar o revertir los tratados de libre comercio en un mundo globalizado, es generar condiciones para conflictos mayores. Acordémonos que las guerras se dan no por, aunque tienen planteamientos filosóficos, doctrinarios, ideológicos, pero al final es lucha de mercados. Y si aquí Trump empieza a crear una política proteccionista, cerrar fronteras, lo que va a hacer es generar una serie de conflictos con el mundo actual, con China principalmente, que es uno de los socios con los cuales Estados Unidos trabaja. Y un país que tiene más de un 77% de deuda exterior, que aquí nos asombramos porque estamos, decimos, arriba del 50% del PIB, Estados Unidos está arriba del 77%, pues esto no son buenas noticias. Yo creo que habría que empezar por definir qué es esa vuelta a ese sueño americano que se acuñó. Ahora, quisiera definir un punto, porque dependiendo de quién le preguntes, hay como dos grandes eras del capitalismo norteamericano. Uno de los grandes varones del capitalismo, como Cornelius Vanderbilt con los trenes, John D. Rockefeller con el petróleo, o Andrew Carnegie con el acero. Pero en ese entonces es un Estados Unidos parecido al que nosotros teníamos aquí en los 70, con gente descalza, con gente que vivía en zonas de pobreza, por ejemplo en Nueva York, donde no tenían ni agua, no tenían calefacción, no tenían ni sistema de baño, o sea, básicamente para que pudiera hacer todas sus necesidades ahí, sino que todo lo tiraban por la ventana. Ese es un Estados Unidos, pero el Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, de Truman, de Eisenhower, es un Estados Unidos de mucho trabajo con el New Deal, donde le dan trabajo y hay grandes obras. El Estados Unidos de Eisenhower es un Estados Unidos donde se aprueba la ley de carreteras del 56, se invierten 26,000 millones de dólares, se construyen 68,000 kilómetros de carreteras federales. Hay mucho trabajo. Es también el Estados Unidos de la gran sociedad de Lyndon Johnson, donde se invierte en tratar de aliviar la pobreza en los Estados Unidos. Entonces, ¿a cuál estará queriendo regresar Trump? Calix. Mira, Carlos, yo más bien creo que por ahí va la cosa. No creo que sea retroceder a la época de los grandes varones en los Estados Unidos. No hay condiciones para eso a nivel. Además, la globalización te impone límites, te impone fronteras. Y por eso yo no estoy muy preocupado por el hecho de que cuando se diga vamos a revisar los tratados de libre comercio, se esté volviendo una vez más a la época anterior de la que tú has mencionado. No, al contrario. Yo creo que lo que además hay tantas sanciones y tantas condicionantes que los países que son suscriptores de los tratados de libre comercio adquieren, que no es tan fácil simplemente decir mañana yo denuncio el tratado y me voy. No, hay realmente sanciones y hay consecuencias muy graves, sobre todo porque no son tratados bilaterales, a donde tú puedes decirle al país con el que lo firmaste, si solo era uno, mira, yo mañana me denuncio este tratado y mala suerte. No,
estamos hablando de tratados de libre comercio que tienen, primero, una multiplicidad de factores y segundo, una gran cantidad de países en los cuales repercuten estos tratados y precisamente no es tan fácil simplemente decir yo me salgo mañana y adiós. Yo considero que lo que él está tratando de decir aquí es, miren, vamos a volver. Por cierto, el sábado le dio una entrevista a CNN y le dijo, yo estoy acostumbrado, o yo crecí acostumbrado a ver que Estados Unidos siempre ganaba. Por supuesto, eso no es del todo cierto, porque si se refiere a la parte comercial o a la parte económica, no siempre Estados Unidos ha ganado en eso. Y si se refiere a las guerras mundiales o a las guerras regionales, también ha tenido reveses. O sea que en ese sentido ahí hay un mensaje claro oscuro que de alguna manera, por supuesto, lo que quiere ver es que Estados Unidos vuelva a ser la potencia que era antes. ¿En qué sentido? En lo que corresponde al crecimiento económico, a la generación de empleos, a que pudiese lograr ofrecerle condiciones y oportunidades a mucha gente. Y en ese sentido, primero a los estadounidenses que están adentro de su frontera y que votaron por él. Él está hablando a esas personas, no solamente le está hablando ahora a un país que de alguna manera tiene serias dificultades económicas y tiene una deuda externa gigantesca, pero sí le está hablando a su electorado y tiene que hacer por su electorado cosas inmediatas. Y por supuesto ese discurso va más bien dirigido a ellos, pero sí tiene la intención, y eso creo yo que es lo que hay que leer, que quiere devolverle sus empleos que de una u otra manera él considera se han perdido alrededor de los Estados Unidos a lo largo de esta época de la globalización. Ahora, exactamente, aquí vamos a un punto. Hace un par de semanas leía yo un reporte de que en Estados Unidos de los tantos millones que se han creado de empleos, buena parte de ellos son en sectores de comercio y de servicio que no pagan lo que pagaban. De hecho, alguien que podía haber ganado antes y que fue cesado, digamos, de su empleo de trabajo en una fábrica o en algo parecido, ganaba $30 y de repente ahora lo recontratan pero con $10-12. Para los norteamericanos eso es una gran pérdida de capacidad adquisitiva, Félix. Bueno, tuviste que uno de los últimos esfuerzos de Obama fue justamente aumentar el salario mínimo y subir el valor trabajo por hora. El temor que tengo frente a estos discursos vacíos, que simplemente son eslogan, que no tienen ningún contenido, que no presentó durante toda la campaña cuál era su oferta, simplemente se dedicó a una crítica casi personal contra la candidata Clinton y que basó su campaña en reforzar los miedos, los temores, explotar ese temor del norteamericano WASP, o sea, el hombre blanco anglosajón, y protestante, que tenía esos temores frente a la globalización, a la inmigración, a unos fenómenos que ni Trump ni este sector de la América rural han comprendido, que es el mundo actual. Entonces, al no tener esa propuesta, a lo que él ha apostado, y es las primeras medidas que está haciendo ya, es a desarmar el legado de Obama. Ha empezado atacando el Obamacare, es decir, y por otro lado ofrece seguro social universal. Yo no sé dónde lo va a sacar. Es decir, eso pareciera un oxímoron. Voy a destruir el Obamacare, pero voy a dar seguro universal. O no tiene idea de lo que está hablando o simplemente una demagogia. Por un lado. Por otro lado, cuando tú hablas de empleo, él viene a recibir un país que fue sacado de la segunda peor crisis del capitalismo en su existencia, que fue la crisis generada cuando los gobiernos republicanos de George Bush, que dejó al país, y Obama lo tuvo que recibir, con una crisis fatal. Hubo que haber lo que hizo Franklin Delano Roosevelt con la Banking Act, con la ley Glass-Steagall, que es lo que hizo Obama para rescatar al sistema que estaba cayéndose con todas aquellas, ¿te acuerdas? La subprime y todos los ¿cómo se llaman? Las hipotecas tóxicas que había en el sistema financiero, la gran quiebra de Lehman Brothers, de la Fannie Mae, de todas estas grandes empresas que trabajaban en el mundo hipotecario, y que tuvo que dar Obama la ley de emergencia, de estabilidad emergente o de emergencia de 2008. Esto ha permitido que en estos 8 años se pudiera recuperar los Estados Unidos. Y si tú ves cuánto fue la tasa de empleo en la que recibió Obama, que fue bajísima, y cuánto está dejando ahora, la creación de 11 millones de empleos.
solo superada por Clinton, que dejó con 15 millones, y Reagan, que lo dejó como con 20 millones de nuevos empleos creados. Eso es el problema que vemos ahora, de que ese capital con el que está recibiendo este señor puede ser dilapidado, como lo hizo Bush, con todo lo que le entregó los 2 años de la administración Clinton, que llevó el déficit fiscal a cero y deja un país con un tremendo hueco financiero, con una crisis fatal, con guerras en el Medio Oriente, etc. Entonces, el legado de Obama, que es la apuesta que este señor quiere destruir en programas sociales, es decir, todo lo que se ve como amenazas en el tema de migración, problemas que vamos a ver en la cuestión económica, si realmente empieza a revertir los tratados de libre comercio o empieza a crear barreras proteccionistas. Bueno, relaciones con América Latina las podemos ver más adelante, porque también va a ser un riesgo que tenemos en este momento con una política hacia la región, pero otras cosas que se pueden agravar si no hay en este momento un Congreso que sea más responsable en este sentido, porque desafortunadamente, como lo decía Eduardo, él viene y entra con esa política de outsider contra el establecimiento, contra lo establecido, pero entra como un elefante en una cristalería, a optar todo, incluso a su mismo partido. Es decir, los grandes conflictos con los liderazgos institucionales del partido, con Paul Ryan, con McCain, es decir, con todos los íconos del partido, va a tener que tener inmediatamente un contrapeso, y el Congreso tiene que ser responsable en ese sentido. Por eso es que tú ves que todavía no le han aprobado algunos de los nombramientos que ha hecho, y uno de los más importantes, que es el del secretario de Estado. Rex Tillerson todavía no ha sido nominado. Está Tom Shannon como teniendo la peña para mientras. Una de las aprobaciones que es importante y que tiene que ver directamente con lo que va a afectar a nuestra región es el del general John Kelly, que ha sido ya nombrado para el departamento del Homeland Security, y creo que eso va a ir permitiendo que sea el Congreso el que vaya modulando, porque son más de 600 cargos que tienen que pasar por aprobación del Congreso, creo, y apenas van 20 o 30 los que se han aprobado. De todas maneras, esto es un juego de institucionalidad, un juego de balances frente a las decisiones de una persona que no tiene ninguna experiencia en la administración pública, que no tiene ningún antecedente como estadista, que llega pensando que llega a su empresa o a sus compañías y que va a tener la posibilidad de decir las cosas a título personal, y el juego no es así. Y aunque quisiera él y lograr imponerse al interior de Estados Unidos, el mundo es más global, y el mundo ya no es ese mundo, incluso el mundo de posguerra de Eisenhower que tú mencionabas, ese boom que hubo, esas carreteras, que fue toda la creación de las superautopistas que se hicieron justamente con el ejército, porque ese fue el papel que se le dio y el papel que juegan los ejércitos en tiempos de paz, ser una fuerza de desarrollo. Las grandes presas en el Mississippi, las autopistas, todo eso son obras de ingeniería del ejército. Entonces, ese Estados Unidos no es el que estamos viendo ahora. Si ves esos grandes capitales que tú mencionaste, los primeros, de los Vanderbilt, los Rockefeller y todos estos de inicios del siglo XX, luego los grandes capitales de la posguerra, vinculados a la industria manufacturera, automovilística. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Es Bill Gates. Zuckerman, el de Facebook, están entre los 8 primeros hombres más ricos del mundo. ¿Qué tienen que ver con todo eso? Son tecnologías, es decir, el mundo ha avanzado hacia otro punto. Y si bien es cierto, se afectó el factor trabajo en ciudades como Detroit o las ciudades que estaban, lo que se llama el cinturón de óxido, de las grandes manufacturas automovilísticas, se debió justamente a que no hubo ese proceso de reconversión. Toda esa mano de obra que debió haberse trabajado cuando se estaba viendo el concepto de fábrica global, porque unas piezas se fabricaban en Brasil, otras en México, otras en Indonesia, y el carro se armaba y se vendía en Europa. Es decir, el concepto de fábrica global no se tuvo presente para la reconversión, y esta gente siguió vinculada a los periodos de la industrialización de posguerra. Es como que se hubieran quedado los ingleses después de la revolución industrial del siglo XVIII con el barco de vapor. Es decir, había que evolucionar. Los barcos ahora son con energía nuclear. Claro. Es decir, ese es el mundo actual. Tengo que ir a la pausa. Félix, cuando regresemos, Eduardo, a ver si hablamos acerca de esa frase que dijo él. Contrata americano y compra americano, o compra estadounidense y contrata estadounidense, debo decir. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Ya se une a nosotros desde Washington, D.C., Giovanni Vicente Romero. Él es analista político, director del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y también el Liderazgo. Bienvenido, Giovanni Vicente, a República. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, rápidamente, Giovanni, vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente Trump durante el discurso de toma de posesión cuando hablaba acerca de lo que cree deben hacer las empresas norteamericanas. Escuchemos. Vamos a seguir dos reglas simples. Compren estadounidenses y contraten a estadounidenses. Bueno, eso se escucha y se lee muy bien, Giovanni, pero realmente le explican a los estadounidenses que es más complejo que simplemente decirle a alguien tiene que comprar productos estadounidenses y contratar estadounidenses. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Pienso que básicamente él lo que ha hecho en este discurso es continuar con su línea populista. Ha sido un discurso propio de su campaña electoral, como los que ha hecho en los diferentes rallies y los diferentes mítines que desarrolló durante su campaña electoral. Y pienso que aquí lo que evidenció fue una política económica bastante proteccionista, pero también tenemos aquí un estilo de patriotismo, pero básicamente lo que teníamos aquí era un nacionalismo bastante disfrazado de patriotismo, y obviamente aquí lo que está tratando de llevar los valores americanos a algo que todavía no habíamos visto hasta ahora. Es decir, que Estados Unidos es una economía de mercado libre y obviamente estas imposiciones no son nada bueno para la balanza y el mercado internacional. Alguien en Estados Unidos habla acerca, e intuyo, si mal no recuerdo, que fue el senador demócrata, el señor Byrne, quien hablaba acerca de la reconversión laboral que de repente debería existir en Estados Unidos. Le explican a los norteamericanos que de repente no es que no tengan el empleo que ellos quisieran tener simplemente porque el presidente Obama no quiere, sino que esto ha sido un proceso paulatino que se ha venido dando desde inicios de la década de los 80. Corroboro contigo. Básicamente aquí Donald Trump con esta propuesta que hace frente a toda la nación de Estados Unidos en su día de inauguración, lo que trata de hablar es de traer estos empleos a Estados Unidos, que básicamente ha sido probablemente su discurso más repetido durante toda su campaña, de traer otra vez los empleos que él piensa que se han ido, que se han escapado de Estados Unidos. Pero aquí hay algo más importante y algo más delicado, que cuando traes todas estas compañías y todas estas fábricas y manufacturas, tienes que tener una mano de obra bastante calificada. Entonces, no solamente basta con traer los empleos, no solamente basta con traer esas empresas de vehículos, esas empresas del sector automotriz, también tienes que tener una mano de obra calificada. Y entonces, evidentemente, entra el aspecto de los impuestos. Estas compañías están pagando menos impuestos, es decir, están produciendo a un menor costo y por tanto están obteniendo mayores beneficios en estos países donde se encuentran, y venir a Estados Unidos sería entonces ellos someterse a las reglas y a las imposiciones de la nueva administración en la Casa Blanca. Ahora, hemos escuchado entonces del presidente Trump hasta este momento, digamos, algún programa de reconversión laboral en escuelas técnicas, por ejemplo, o con nuevo currícula dentro de los sistemas educativos de los diferentes estados, o hemos escuchado gobernadores hablar ya de esto. Lo que hemos visto aquí es un discurso totalmente populista de Donald Trump, carente de propuestas definidas, propuestas fundamentales que podamos ver que tienen un norte a seguir. Entonces, vamos a ver en estos primeros 100 días de gobierno qué puede él diseñar, qué puede él articular, porque hasta ahora lo que hemos visto es bastante populismo, reitero, y evidentemente es muy fácil hablar y más difícil llevar a cabo todas estas cosas. Obviamente, el discurso de él fue uno de los discursos de toma de posesión más corto de la historia. Es el único aspecto positivo que tiene, porque tuvo menos tiempo de hacer daño con sus palabras y con su retórica, pero también vimos que estuvo bastante impregnado del aspecto religioso. Fue algo sumamente interesante lo que se dio ese día
muchísima sorpresa, un fin de semana totalmente intenso aquí, tanto con relación al discurso de Donald Trump, sus palabras, pero también el movimiento cívico, las manifestaciones por las mujeres que hemos visto en Washington. Yo pienso que más que hablar de una reconversión laboral, en este momento él lo que está hablando es enfocándose básicamente en la guerra mediática que ha tenido con los medios de comunicación, con la prensa, y en su primer día en oficina hace una visita oficial a la Agencia Central de Inteligencia, y entonces aquí duró 15 minutos también hablando, de los cuales solamente 3 minutos fueron dedicados a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, y el resto, 12 minutos aproximadamente, fueron dedicados a hablar de su propia persona y de sus percances con la prensa de los Estados Unidos. Así que pienso que él debe definir un poco más, de manera más clara, sus propuestas, cuál es su plan de gobierno, porque evidentemente estamos viendo que Estados Unidos, ahora mismo su población no tiene mucha paciencia con esta nueva administración, y podemos ver que hay muchas personas que ni siquiera quieren darle el beneficio de la duda. Hay personas que el hombre tiene apenas 2 días en la oficina, 2 días en la Casa Blanca, ahora 3, y no ha hecho básicamente nada. Así que las personas ahora mismo no quieren ni siquiera darle la oportunidad de ver qué tipo de presidente es el que tendrán. Pero de todos modos, te digo que es un tipo de administración, un tipo de estilo de gobierno sin precedentes, nunca antes visto en Estados Unidos, y obviamente eso se va a manifestar bastante en el trato hacia la prensa, porque vemos que el presidente tiene una línea de conducta bastante distinta a los mandatarios anteriores. Giovanni, entiendo que el presidente Trump, digamos, desperdicia, podríamos decir, muchísimo tiempo validando su estilo personal y en el feudo que se tiene contra o con los medios de comunicación. Ahora, hay 2 puntos que quisiera tocar contigo. Uno es la parte fiscal. El presidente Trump ha dicho que retomaría una variación del recorte impositivo o de impuestos que se le dio al, digamos, 1% más afortunado de los Estados Unidos, algo que ya probó el presidente Bush a principios de los 2000. Pero esto iría a la par de un proyecto de gran desarrollo de infraestructura, nuevamente reconstrucción de puentes, de aeropuertos, de carreteras, y eso como que a muchos no les cuadra. Es decir, por un lado le vas a quitar ingresos al gobierno y por el otro lado quieres gastar muchísimo dinero. Evidentemente, aquí lo que vemos es una pequeña contradicción con relación al recorte de los ingresos del gobierno, y evidentemente también con relación al aumento del gasto público. Vemos que desde el inicio él está hablando de reducir los impuestos, y ya sabemos que eso es una línea ideológica que siempre ha mantenido el Partido Republicano, de tener un gobierno más pequeño, un aparato estatal disminuido, y obviamente entonces reducir los impuestos, pero crear mayores negocios, mayores empresas, mayores, y por tanto mayores empleos, traer con eso, que es todo lo contrario a muchas de las cosas que hemos visto con los demócratas, que estos creen y defienden el aumento de los impuestos. Pero yéndome directamente a tu pregunta, al punto, Donald Trump desde el principio ha hablado de esto, y a pesar de que es una persona sumamente adinerada, que pertenece quizás a ese 1% de los millonarios o de los billonarios de Estados Unidos, pero siempre ha atacado este aspecto, y obviamente no ha sido bastante afín con los intereses de Wall Street en Nueva York, y este grupo económico que de una manera u otra tiene su mano puesta en el sistema económico y financiero, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, aquí él está hablando de esto, pero si él puede crear más empleos a través de la reducción de estos impuestos, este recorte en su política fiscal, pero al mismo tiempo construyendo este proyecto de infraestructura a una escala monumental, como piensa reconstruir puentes, aeropuertos, carreteras y autopistas. Entonces probablemente vamos a ver que habría un estímulo económico
Pero la pregunta mía, y con esto yo estoy de acuerdo contigo, coincido contigo, ¿de dónde sacará el dinero para hacer estas cosas si habrá una reducción del ingreso que tiene el gobierno por concepto de impuestos? Okay. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, por habernos acompañado desde Washington, D.C. Desde Giovanni, director del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo. Señor Giovanni Romero, muchísimas gracias por haberse unido a nosotros desde Washington, D.C., aquí a República. Bueno, continuando entonces contigo, Eduardo, o sea, una vez vamos al punto. Es muchísimo más complejo que simplemente decir tienes que comprar productos estadounidenses y luego contratar estadounidenses, cuando sabemos que en algunas áreas de la economía los trabajadores migrantes, y entendiendo esto, los legales como los ilegales, no sustituyen, sino complementan a la población nativa. Efectivamente, mira, yo considero de que también él está apostando a mayor inversión, tanto interna como extranjera, a través de la reducción de los impuestos, a través de la reducción de las trabas para las inversiones y de alguna manera pues el generar con ello más empleos que se traduzca en un retorno precisamente de esa inversión, generando impuestos por el otro lado. Considero de que hay que dejar trabajar a este hombre. Mira, yo si algo coincido con Giovanni, que acaba lo escuché atentamente y creo que hay algo que hay que rescatar. Coincido en que no hay un panorama claro. Si hay algo que realmente caracterizó la campaña de Trump y además esta nueva administración, y lo vemos desde las protestas hasta la cantidad de debate que ha habido en torno a esto, es la gran incertidumbre. Es una incertidumbre muy grande porque no hay un planteamiento de gobierno claro. Y en eso creo que todos coincidimos. Pero considero que hay que dejar trabajar a esta persona y no necesariamente venir y decir de primas a primeras es que lo que ha pasado es lo peor para Estados Unidos, es el acabose. Hombre, yo creo que hay que dejarlo trabajar y además hay que aprender a perder. Porque si bien es cierto, el tipo es poco ortodoxo y estamos frente a alguien que ha peleado muy grande, muy fuertemente contra el establishment, yo creo que efectivamente todavía no conocemos gran parte de los mecanismos para llegar a concretar algunas de sus promesas de campaña. Y en ese sentido, él ya es el presidente de los Estados Unidos. Él ya no es ni presidente electo ni candidato, ya es el presidente de los Estados Unidos. Y para mí tiene un buen equipo de trabajo, que también sabe cómo hacer negocio, sabe cómo hacer crecer economía, sabe cómo hacer crecer empresas. Y no hay que verlo solo como la satanización de todos aquellos que en su momento o se han aprovechado del sistema para poder generar esa riqueza o de alguna manera pues a saber cómo lo han logrado. Yo creo que algo bueno ha de haber. Y en ese sentido considero de que es importante que se le dé el tiempo precisamente para lograr percibir cuáles son los beneficios de su nueva política. Considero también de que para los latinoamericanos hay un gran reto. Y el reto, como tú decís, es que si bien es cierto, nosotros complementamos esfuerzos en la economía de Estados Unidos, tenemos que primero saber cómo podemos insertarnos en esa nueva tendencia, en el entendido de que seguir aprovechando los mecanismos que ya existen y además generar un debate hacia la estabilización y la legalización migratoria permanente. Ya estamos viendo de que no va a dar más salvavidas a los latinoamericanos o a los extranjeros. Se acabó eso. Hay que ver cómo vamos a trabajar enormemente hacia lo que es la consecución de una reforma migratoria integral. Y no hay que tenerle miedo por algo, Carlos. ¿Quién fue el que más estabilización permanente a nivel migratorio le dio a los Estados Unidos? Se lo dieron los republicanos a través de la era Reagan. Claro. Ahora, hay que mencionar que los republicanos que acompañaban el Congreso y el Senado de los 80 no son los mismos de ahora. Esos son más de hueso colorado. Pero ahora tiene el Congreso a su favor. Hay que aprovechar. Con ese día vamos a la pausa. Regresamos en minutos. Gracias por continuar con República. Rápidamente nos unimos hacia Washington, D.C., donde está Cristina López. Ella es abogada con maestría en la Universidad de Georgetown. También es miembro de Media Matters. Es un observatorio político de los medios de comunicación y las noticias
de los Estados Unidos. Cristina, buenos días, bienvenida a República. Algo de lo que ha preocupado tal vez del presidente Trump, ya hablamos de la parte económica, pero hablemos de la parte social, porque su estilo y lo que suele decir, como aquella frase en la que incluyó a salvadoreños y mexicanos que eran violadores y eran de lo peor que venía del sur del continente, es algo que en un momento dado tiende a incendiar a personas que tal vez ya tenían prejuicios, que no nos entienden, especialmente en pueblos pequeños y en estados pequeños. Este fin de semana vimos una marcha masiva alrededor de los Estados Unidos, más de 2,5 millones de personas demostrándose en contra de lo que creen será la presidencia de Trump. Hay que sumarle los eventos o los hechos, digamos, misóginos que han rodeado al presidente Trump. ¿Cuál es tu primera lectura o tu valoración sobre estos hechos? Bueno, Carlos, yo creo que primero que todo, gracias por la invitación, pero has hecho un resumen sumamente completo de todas las razones por las que el presidente Trump, digamos que entra a la presidencia con la menor popularidad que ha tenido cualquier presidente en el cargo para estas alturas, digamos, después de la inauguración. El tema es no solo el sentimiento xenofóbico que existe, el sentimiento antimigrante que ha fomentado, porque corrió con una plataforma sumamente antimigrante, basada prácticamente en el nacionalismo europeo que está en boga en estos momentos y que es lo que causó, digamos, un Brexit. Con esa misma corriente, digamos que ha venido a despertar la desconfianza. La crisis económica dejó mucho descontento, digamos, sobre todo al interior de los Estados Unidos, sobre todo en las comunidades más rurales. Y una de las mejores maneras para buscar chivos expiatorios es acusar a otros miembros de la comunidad, a otros miembros, digamos, que se ven diferentes, de ser la razón por la que muchas de estas personas no tienen trabajo. Entonces, los inmigrantes que por muchos años, e incluso por parte del Partido Republicano, han sido apreciados como uno de los motores económicos y como uno de los factores que viene a enriquecer, digamos, las fibras sociales, por primera vez hay un nuevo sentimiento de desconfianza, de xenofobia. Entonces, digamos que las marchas que bien mencionaba del sábado, más que una protesta contra Trump, porque en este momento la administración tiene apenas 3 días, no se sabe aún qué políticas va a poder implementar y cuáles no. Lo que sí se sabe y lo que estos grupos estaban buscando era flexionar el músculo político, era demostrar que hay una coalición lo suficientemente grande y una amplitud de plataformas contra las que quieren hacerle frente a Trump, digamos. Esto no era necesariamente una protesta partidista, porque hay muchas incluso de las consignas que esta plataforma buscaba, que de hecho no necesariamente se relacionan con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no ha sido excelente en el tema migratorio. El presidente Obama es el presidente con más récord en deportaciones. De hecho, esta era una plataforma que era pro-inmigrante, era pro-mujer, tenía a favor de la justicia, de reformar la justicia penal en este país. Entonces, digamos que era una coalición que lo que buscaba era recordar al presidente que a pesar de que ganó la presidencia, pero no ganó el voto popular. Entonces, esto lo que le viene a indicar al presidente es que necesita formar alianzas y coaliciones si quiere por lo menos pasar reformas que tengan el apoyo de la mayoría de la población. Cristina, una pregunta más para ti y es la siguiente. ¿Estas coaliciones de organizaciones sociales, digamos, políticas migratorias, están listas para hacerle frente al presidente Trump en caso de que dejara sin efecto la orden ejecutiva que favorece a los Dreamers, a los niños que fueron llevados cuando chiquitos y que son inmigrantes ilegales allá en Estados Unidos? De hecho, esto podría pasar esta semana y la respuesta es sí. Antes de DACA no existía ninguna protección migratoria y estas coaliciones y de asociaciones de derechos pro inmigrantes ya hacían bastante por los inmigrantes. Esto solo se va a redoblar. Ahorita ha habido una lluvia de recursos destinada a estas organizaciones por parte de todas las personas que, no solo inmigrantes, también americanos que reconocen el valor que aportan los inmigrantes en la sociedad. Entonces, desde la sociedad civil hasta instituciones religiosas, la Iglesia Católica hace muchísimo a favor de los inmigrantes en Estados Unidos. Estas organizaciones no se van a quedar cruzadas de brazos. Entonces, si bien
el rechazo a DACA, que es la orden ejecutiva que protege a los Dreamers, viene a ser un grave contratiempo porque va a dejar a miles, prácticamente más de 200,000, los podría dejar sin trabajo. Esto viene a ser un golpe fuerte, pero eso solo redobla la lucha. Entonces, lo que se empieza a ver son organizaciones como ACLU, que es la Asociación a Favor de las Libertades Civiles, está destinando una gran cantidad de recursos para invertir en los procesos legales de cada uno de estos inmigrantes. Cada uno de estos inmigrantes, si los quieren remover por la fuerza, eso todavía tiene que pasar a través de un proceso legal. Entonces, mientras haya más recursos en estas batallas, más personas, más familias pueden permanecer unidas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por haberte unido a República desde Washington, D.C. Contaremos contigo para programas siguientes porque este tema seguramente no se agota este día. Muchísimas gracias, Cristina, una vez más por estar con nosotros aquí en República. Era Cristina López, abogado y también analista de Media Matters, investigadora de la Universidad de Georgetown. Félix. Bueno, yo creo que ella ha puesto un punto muy importante en el tema que nos interesa, es decir, el tema de los Dreamers. Tenemos muchos salvadoreños Dreamers y que, como lo planteaba, fue producto de una orden ejecutiva del presidente Obama y que por lo tanto está pendiente de que mediante otra orden ejecutiva sea revocado. No necesita pasar por el Congreso. Igual tenemos el problema de los que están bajo el programa del TPS, que ha sido extendido hasta el 2018, pero podría eventualmente también ser revocado. Ahora, Félix, ¿tú crees que el presidente Trump tenga la voluntad o incluso tal vez después la habilidad de lograr que le aprueben una reforma migratoria? Va a ser difícil porque no la conocemos, no tiene una propuesta. Y esa es una de las cosas que más preocupa, porque como decía Giovanni, estamos en el día 3 de su gobierno, de su mandato, de haberla tomado posesión, y todavía no ha presentado propuestas claras ni en la economía, ni en lo social, en lo migratorio, nada. Es decir, en la campaña yo recuerdo cuando Hillary Clinton decía estoy preparada desde el día 1. Este señor lleva el día 3 y no hay nada. Y es que el problema está, y esto yo creo que no hubo una coincidencia entre la estrategia de ganar una elección, donde su estratega principal, Steve Bannon, que era el Karl Rove de George Bush, ¿verdad?, ha sido nombrado ahorita como su principal estratega en el gobierno, en la Casa Blanca. Y nunca ha pasado eso. Es decir, el estratega que te ayuda a ganar una campaña no es el que va a tener un equipo de gobierno. Y eso es lo que nos estamos viendo. ¿Cuáles son las cartas que está presentando para sus propuestas económicas, sociales, políticas? Bueno, en política exterior esto es un desastre. Entonces, en temas migratorios no se conoce ninguna propuesta de él. Ha dicho que va a levantar un muro, ha dicho que va a expulsar a los criminales condenados, es decir, ha dicho muchas cosas, pero esos son lemas de campaña. Para mí, en este aspecto, la buena noticia es que la persona de John Kelly, que conoce muy bien la región, que estuvo en el Comando Sur, que vino muchas veces aquí a Sabor, que conoce la situación del Triángulo Norte, puede ser una carta de contención, y vamos a ver qué papel juega en esta reunión que va a tener con Peña Nieto. Ya este mes, a fines de este mes, el 31, se reúne con Peña Nieto, porque cuando hubo los hearings para esta nominación, a mí me sorprendió. Yo lo estuve oyendo, el de McCain, por ejemplo, endosándolo completamente, y él haciendo un planteamiento muy claro sobre cómo ve su visión a la región nuestra. Y dice que es necesario hacer mayores inversiones, que el problema, lo aceptó por primera vez en público en el Congreso, que el problema es que Estados Unidos es un país consumidor de droga, y eso permite que, es decir, al haber una gran demanda, la oferta que se maneja desde situaciones de corredores como Centroamérica incremente ese flujo de droga, y eso también genera violencia en las comunidades, que promueve una migración forzada hacia los Estados Unidos. El gran vacío en ese hearing fue que no se habló de México. O sea, se tocó México muy suavemente, se hablaba de que él iba a controlar la porosidad de la frontera norte, pero todavía no hay una propuesta. Y lo que pase con México pasa con Centroamérica, porque ya vimos que cuando Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas, todos los carteles se desplazaron para nuestra región. Algo que preocupa a muchos, Félix, es lo siguiente: la retórica del presidente, de alguna manera,
justifica a los que de repente ya son prejuiciados en ciertos estados, en localidades pequeñas, para llevar acciones de acosamiento hacia hispanos? Sí, pero eso supongamos que va a ser una cosa muy transitoria, que va a ser controlada por la institucionalidad de cómo funcionan los gobiernos, tanto estatales como locales, pero la gran reacción de estados como Nueva York y California para oponerse a políticas que él ha anunciado es también una buena noticia. Es decir, California ya está estableciendo un blindaje para este tipo de migrantes como los Dreamers y otros migrantes en situación irregular, igual que Nueva York. Es decir, el mainstream, las grandes fuerzas que rigen esta Unión Americana, creo que están reaccionando de forma adecuada. Y la expectativa es que tanto el Congreso como las otras instituciones del Estado van a poder balancear cualquier exceso, cualquier exabrupto de un presidente asesorado por una persona como Steve Bannon, que tiene, si uno va, simplemente te metes al sitio del Breitbart News para ver cuál es el pensamiento que hay. Es la derecha alternativa expresando. Alternativa, derecha nacionalista. Claro. Okay, me queda poco tiempo, Eduardo, pero quisiera ponerte en la posición en este momento de ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué estrategia montarías tú para defender a nuestros migrantes allá en Estados Unidos? Mira, Carlos, debe ser una estrategia que abarque muchos ángulos. No solamente qué es lo que Estados Unidos nos puede dar, sino que también el deber que nosotros tenemos que hacer en casa. Y ahí Trump lo dijo muy claro: voy a trabajar con los gobiernos serios y aquellos gobiernos con los que compartamos visiones similares. ¿A qué se refiere con eso también? A que nosotros tenemos que hacer la tarea en casa. Una tarea que no solamente sea ir a ver qué es lo que me van a dar, sino que también qué tengo que hacer aquí para poder fomentar mejores condiciones que eviten una migración masiva. Y es ahí a donde, primero, y volviendo a tu pregunta, efectivamente tenemos que trabajar muy de cerca con los gobiernos centroamericanos y con México, mucho más de cerca. Porque a mí si hay algo que me preocupa es un mensaje que veladamente, y no sé si ustedes lo escucharon, emitió Peña Nieto cuando llegó Trump, cuando fue a la primera visita como candidato, que lo invitó Peña Nieto y que por cierto tuvo costos muy grandes eso. Y Peña Nieto le dijo, y si tú te das cuenta, le dijo: tenemos que trabajar conjuntamente para fortalecer que haya más seguridad en la frontera norte y nosotros vamos a hacer la tarea también en la frontera sur. ¿Qué te está diciendo? Le vamos a meter más seguridad y más control a la frontera sur. Eso quiere decir más riesgos para nuestros migrantes. En ese sentido, creo que hay que trabajar muy de cerca con México y con los gobiernos centroamericanos para establecer una política de principios y una política común hacia los Estados Unidos sobre lo que queremos con nuestros migrantes. Segundo, fortalecer nuestra planta consular. Es importantísimo el fortalecimiento de nuestros consulados alrededor de los Estados Unidos. Tercero, vincular más a las comunidades que están agrupadas en asociaciones allá en los Estados Unidos, evitar las consideraciones políticas y fortalecer el nacionalismo para poder lograr con un solo planteamiento abrir puertas a donde ahorita no las estamos abriendo. Y por último, creo yo que es importante el diversificar un poquito más el origen de nuestros productos, hacia dónde queremos llevarlos. Si bien es cierto, ya nos han dicho que van a haber revisiones, que van a haber más cálculos para lo que es el ingreso de nuestros productos de Estados Unidos, entonces tenemos que comerciar más entre nosotros también. Con Centroamérica fortalecer mucho más el comercio intrarregional, ver cómo podemos también aprovechar otros tratados de libre comercio que ya tenemos en marcha. Y de esa manera creo que es como podemos paliar situaciones que nos pueden sobrevenir, como por ejemplo el decir cómo estamos preparados para recibir esa gran cantidad de gente si nos llegan a deportar cada vez más gente. Sabemos quiénes nos están viniendo, sabemos qué tipo de giro es el que hacen en los Estados Unidos, sabemos qué tipo de antecedentes tienen. Yo creo que ahorita no lo sabemos. Entonces tenemos que estar preparados para lograr insertar a esa gente de alguna manera también a las políticas de generación de empleo y de crecimiento económico. Ok, bueno, con eso ya nos quedamos. Félix, un verdadero placer como siempre contar contigo en República. Eduardo, muchísimas gracias. Ustedes, gracias, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.